Bien, estamos aquí en el podcast de Historias de Turismo y Conservación que promueve Ángel Nieva García, su servidor. Y este podcast se trata de tener invitados de especialistas, técnicos, académicos, funcionarios de gobierno, gente de experiencia en el tema de turismo y medio ambiente, así de como comunidades rurales, pueblos indígenas que tienen proyectos ecoturísticos. Pues hoy nos acompaña el doctor Víctor Chalé Góngora, especialista en turismo precisamente desde hace varias décadas. Él es egresado de la Escuela Superior de Turismo, ha tenido cargos en la Secretaría de Turismo de México, consultor internacional, académico, conferencista, y precisamente vamos a tener esta plática sobre temas de turismo, medio ambiente, comunidades rurales, qué está pasando en la actualidad, cómo se veía la planificación turística en el pasado, y es un gusto que estés aquí con nosotros, Víctor. Mi querido Ángel, es un gusto para mí, de verdad que te agradezco infinito la invitación. Me das la oportunidad de conversar y como amigos de muchos años, pues platicarnos cosas y recordar algunas otras que Así es. pasaron para bien y las que están pasando no tan para bien. Muy bien, Víctor, muchas gracias. De eso se trata, que nos platiques de tu trayectoria, tus vivencias, precisamente tus historias en el tema de turismo, medio ambiente. Y entonces iniciaríamos con tus orígenes en el área de turismo. ¿Qué fue lo que te despertó desde, no sé, tu niñez o juventud, que digas, por aquí esto me atrae y me quiero especializar en esto? Déjame te presumo un poco. Yo tuve un padre que fue un visionario. Mi papá siempre nos dijo que él no nos iba a dar ni cosas ni dinero. Pero con él viajábamos muchísimo. Yo te puedo decir que yo me acuerdo, desde los 10 años, haber emprendido mis primeros viajes solo. O sea, yo le decía a mi papá, oye, vienen las vacaciones entonces no eran de verano, eran de invierno. Eran 2 meses en el invierno. Pues, papá nos preguntaba, ¿qué quieren hacer? No, pues yo quiero ir a Mérida, yo quiero ir a tal. Oye, a mí me gustaría irme con mi tío Miguel a Nueva York, o me gustaría ir a Los Ángeles, afortunadamente con familiares. Y eso empezó a despertar en mí la inquietud por los viajes, desde siempre. Posteriormente, cuando estaba yo, cuando salí de la secundaria, híjole, abrieron la vocacional, que entonces era la 5 de Tasqueña. Hoy día creo que es el CECIT 13, ahí en Tasqueña. Y te voy a decir la verdad, como me quedaba muy cómodo desde mi casa, entonces yo me inscribí ahí, porque yo vivía por Villa de Cortés, o sea, el metro Villa de Cortés al metro Tasqueña, eso era muy cerca, comodísimo. Y me inscribí ahí con la idea de irme a UPIXA o de irme a la ESC a estudiar relaciones comerciales, y de repente abrieron un área de turismo. Y yo dije, de aquí soy. Entonces estudié desde la vocacional, los últimos 2 semestres eran una especialización en turismo. Por ese entonces abrieron la Escuela Superior de Turismo en el año 74, y en el 75 que yo salí de la vocacional, me inscribí a la Escuela Superior de Turismo, que originalmente estaba en 5 de febrero y Tlacocamécatl, atrás de lo que era el hospital de homeopatía. En un edificio muy pequeñito teníamos 3 salones. ¿En la colonia del Valle? No, en el mero centro. Centro histórico. En el mero centro histórico, atrás de lo que era el edificio de la Dirección de Tránsito, ahí en 5 de febrero, ahí estaba la escuela. Posteriormente la trasladan a donde está actualmente, ahí en Acueducto Guadalupe. Y bueno, pues ahí ese fue mi origen. Ahí estudié yo turismo. Ahí la verdad me enamoré de la profesión. Empecé a trabajar en esto desde que estaba en la vocacional, en algún hotel, en alguna agencia de viajes, ocupando puestos de asistente, de auxiliar, de conductor de grupo en alguna ocasión.
Y así fue como fue creciendo este interés. Te voy a hacer corta la historia. Cuando terminé un año antes de terminar la carrera, me entero de que existe en México un centro de capacitación turística internacional, que era el CICATUR, el Centro Interamericano de Capacitación Turística, que dependía de la OEA. Y entonces yo fui, me apersoné ahí. ¿De ese centro había oficinas en México? Sí, de hecho lo coordinaba la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo coordinaba y mantenía el centro. O sea, la renta, los expertos. Que de eso faltaría mucho ahora, tener un centro de esos, de especialización. De hecho, la idea cuando se crea el CESTUR en la Secretaría de Turismo, bueno, el caso es que llego ahí, pido una beca, me dicen, cuando termines vienes, cuando terminé fui, y en 79 estudié el curso interamericano. De ahí me fui a trabajar a Sectur, entro a Sectur en 1980, y me toca coordinar tanto el CICATUR como el CIEST, que era el Centro Internacional de Estudios Superiores de Turismo, que dependía de la Organización Mundial del Turismo. Pasa el tiempo y en el 82, con el problema económico que hubo en el país, ambos centros tienen que cerrar. Y por ahí en 1984 se decide crear en el seno de la Secretaría de Turismo un centro que sustituyera la labor que hacían estos dos en su escala proporcional, porque tanto el CIEST como el CICATUR otorgaban becas. Se hacía un curso para funcionarios del sector en el CIEST y había becas, no sé, me tocó coordinar un par de ellos. Me acuerdo que traíamos 5 de la región de África, 5 de Europa, 5... Estamos hablando de capacitación de alto nivel. De alto nivel. Y con mucha enfoque hacia la planeación turística. Hacia la planeación y hacia aquellos temas que entonces eran los más importantes, que era la planeación, los aspectos jurídicos, y el marketing, que empezaba a repuntar la parte de la mercadotecnia. Vino gente como Luis Fernández Fuster, como Donald Hawkins de la Universidad George Washington. O sea, ese nivel de capacitadores se tenían. Y por parte del CICATUR, ahí estaban de planta aquí en México Fabio Cárdenas, Roberto Bullón, Rafael Trejos, Sergio Molina por ahí pasó. Sergio Molina fue estudiante del CICATUR en el 78. Sergio viene becado por el gobierno chileno en el 78, conoce a una chica de Guadalajara y decide quedarse a vivir en México. Yo entré el curso en el 79 y te digo, me toca después coordinar el curso. Bueno, el caso es que se decide crear entonces el CESTUR, Centro de Estudios Superiores de Turismo, dentro del seno de la Secretaría, y si no mal recuerdo, la primera directora del CESTUR fue la señora Kena Moreno. Y organizaba cursos, daba talleres, hacía publicaciones, hacían toda esta parte importante para la formación del turismo en México. El CESTUR después se convierte en el en el de competitividad, con Eric Staropolsky, que era el director, y pues después lo vuelven ahora a una dirección general de competitividad. De competitividad. Y bueno, pues esa es la historia. La verdad es que en el camino se han perdido muchas facultades, se han perdido muchos intereses de lo que entonces se hacía en materia de capacitación turística. Entonces, Víctor, estoy escuchando que fuiste de las primeras generaciones de la Escuela Superior de Turismo. Fue la segunda, sí. Fíjate. Y luego también en Sectur, cuando ya le estaba dando todo este peso en la educación, capacitación, la planeación turística,
Por ahí en esos años también se creó el Fonatur. En el 74 se creó Fonatur. Y precisamente para darle orden y planeación a estos centros integralmente planeados. Ahora, Víctor, que tú viviste toda esa etapa, digamos, de auge, principios de los 70s, 80s, ¿cómo ves con relación a todo eso que se impulsó? Hablamos de Cancún, Loreto, Los Cabos, Huatulco, Iztapas y Guatanejo, por ahí se me escapa alguno. Y después, ¿cómo ves en la actualidad sobre la regencia o el tema de que la cabeza del sector en el tema de planificación? Mira, yo creo que efectivamente los centros integralmente planeados cumplieron una función en su momento. O sea, el caso de Cancún y Los Cabos, pues cumplieron una función política de población, económica. Yo me estaba acordando que hasta 1974, cuando tú estudiabas geografía en la primaria, decían, México tiene 28 estados, 2 territorios y un distrito federal. Sí. Y los territorios eran justamente Quintana Roo y Baja California Sur. ¿Por qué eran territorios? Porque no tenían población. Entonces, un poco para hacer competencia en el Caribe, un poco para hacer más presencia de mexicanos en esa región del país, y con mucho para generar una actividad económica que pudiera levantar esa parte de nuestro país, se crea Cancún. Y en el caso de Los Cabos, ya empezaba a haber algunas invasiones, ya empezaba a haber algunos extranjeros que se estaban apropiando de terrenos. Hay un lugar que se llama Puerto Chileno, cerquita de Los Cabos, cerquita de San José, o Punta Chileno le dicen ahora. Y eso es porque había un chileno que ahí tenía su hotel y tenía inclusive su pista de aterrizaje. Ahí llegaban avionetas, aviones y tal. Entonces el gobierno decide crear ahí también estos polos de desarrollo. Había esta teoría económica de la creación de polos de desarrollo y el turismo como motor fundamental, ¿no? Así como había polos de desarrollo industrial, agrícola, ganadero, pues se pensaba que en estos 5 lugares que se eligieron, efectivamente Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Huatulco, el turismo podría ser esa fuente de desarrollo. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que el modelo, yo no puedo decir que sea un fracaso, el modelo es muy exitoso. En ningún lugar del mundo, tienes un destino como Cancún, que tiene, si me haces, no me creas mucho, 70,000 cuartos de hotel, y que estos 70,000 cuartos de hotel a la fecha mantienen un porcentaje de ocupación promedio del 68% anual. O sea, eso no lo hace nadie. Y el caso de Los Cabos mantienen un porcentaje de ocupación promedio cercano al 70% con 21,000 cuartos de hotel. Son exitosos. Sin embargo, el otro día alguien me estaba cuestionando justamente el aspecto de la sostenibilidad. Dice, pero no son sostenibles, no son sustentables. Le digo, ¿sabes cuándo nació el concepto de lo sustentable? En el 82. Sí. En el informe Brundtland. Sí. ¿No? Estos nacen en el 70, se echan a andar y en el 74 se inauguran. Nacen 8 años antes. Sí, de todas esas teorías. De todas estas teorías y todas estas preocupaciones, y con justicia, en ese sentido, si me crees, con mucha justicia se les critica. Pero no me digan que comercialmente, económicamente, no son un éxito. Sí, y era un modelo de desarrollo diferente. Sí. Perdón, era un modelo de desarrollo donde el Estado decidía qué, cómo y cuándo se deberían de hacer las cosas. Eso tenía su lado positivo y su lado negativo. El punto aquí es que hoy día
no tenemos ni eso. Se ha perdido esa capacidad de planificar, se ha perdido esa capacidad de generar destinos turísticos y nos vamos por el camino más fácil, ¿no? Con perdón de quien lo haga, con perdón de quien lo invente, pero otorgar distintivos, otorgar nombramientos, pues eso es la parte más fácil. Sí. Yo digo que con base en esos nombramientos deberíamos estar generando destinos turísticos. Y esto sí que haría al país más competitivo y esto sí que nos permitiría pasar, no de ser el 6º al 5º país más visitado, sino cambiar este lugar 19 que tenemos en generación de divisas por concepto de turismo y subirlo a ser uno de los, romper este gap que existe entre el número de visitantes que tenemos y las divisas que recibimos. Así es. Muy bien, Víctor. Y entonces tú podrías concluir que, bueno, en aquellos años, finales de los 60, principios de los años 70 del siglo XX, y ya en la actualidad, 50 años después, pues ya hay muchos elementos para evaluar. Y sí se ven grandes impactos en lo social, en lo ambiental, en lo económico, la degradación en los lugares, que bueno, como bien dices, correspondieron a un modelo de desarrollo turístico. Sin embargo, ahora se hace intentos, por ahí surgen ya conceptos de turismo sustentable, turismo regenerativo, ¿verdad? Que en teoría se supone que ya no cometer errores del pasado. Sin embargo, vemos en la actualidad que se siguen cometiendo faltas y graves. Sí, yo creo que lamentablemente la regencia del Estado y de los estados, ¿no? O sea, del Estado hablando del Estado mexicano y de los estados hablando de las entidades federativas, se ha perdido un poco en ese sentido. Creo que hemos perdido de vista que lo importante sería cómo hacemos para que este desarrollo fuera permanente y cómo hacemos para que este desarrollo alcanzara para más gente. En la realidad, o sea, ¿cómo hacemos para que los centavos que ingresan a una comunidad realmente se distribuyan equitativamente en esa comunidad a través de la generación de empleo, a través de la generación de empresas productivas que fueran simiente en la propia comunidad? ¿Cómo hacemos para que nos demos cuenta de que si estamos afectando la bahía de Santa Lucía, pues eso a la larga o a la corta es el principal bien capital que tiene el puerto de Acapulco? ¿Cómo hacemos para que los turistas se vuelvan a sentir seguros? ¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a tener confianza en viajar por carretera? Y te puedo contar, me acuerdo que en algunos años de estos que tú mencionas, 90s todavía, me tocó verlo, no, como con Sigfrido Paz Paredes, nos tocaba ir, por ejemplo, a Tamaulipas, a recibir las caravanas de campers y de motorhome que venían de Estados Unidos y que se internaban en México y estaban largas temporadas aquí en el país. Pues, ¿cómo hacemos para recuperar? Y eso se terminó. Por ahí esporádicamente en la península de Baja California, por ahí algunos, pero antes eran caravanas. Antes eran caravanas y había y dejaban sus divisas un evento donde Federal de Caminos y Ángeles Verdes y la propia Sectur y las policías y dependencias estatales participaban y se daba el banderazo. O sea, se hacía un gran evento porque esta gente representaba mucho recurso para las poblaciones que los acogían. Hace un par de años me invitaron a hacer el programa de desarrollo turístico de San Quintín.
uno de los 2 nuevos municipios que tiene Baja California, San Quintín y San Felipe. Uno resulta de la división de Ensenada y el otro resulta de la división de Mexicali. Bueno, nos invitaron a hacer este trabajo y encontrábamos muchas localidades que anteriormente vivían, por ejemplo, de la Baja Mil. Poblaciones enteras que vivían de la Baja Mil. Restaurantes que el tiempo que duraba la Baja Mil les daba para vivir todo el año. Y cuando llegamos, pues nos comentaban, oigan, pues ojalá que en este programa de desarrollo turístico que están ustedes diseñando se haga algo para poner en valor todas las bellezas que tiene la región, porque hoy día ya no tenemos la Baja Mil, ya no viene la cantidad porque la Baja Mil no solamente era la carrera, o sea, la carrera era lo de menos. La gente y los equipos que acompañaban a los corredores, eso es lo que hacía realmente un gran auge en la zona. No quiero decir que no se siga haciendo, creo que por ahí hay algunos esfuerzos, creo que por ahí hay algunas cositas que se hacen, pero han dejado de tener este gran auge. Pues me parece que la forma de conseguirlo sería haciendo un ejercicio de, perdón, voy a ser muy repetitivo, pero de planificación. Oye, es que ya que le planificas a Acapulco, si ya está, a ver, pues es que eso es lo que hay que hacer. Es que hay que retomarlo, es que hay que hacer un diagnóstico de lo que tiene, qué le duele, qué le falta, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo hacemos para que estas fortalezas se consoliden, cómo hacemos para que las debilidades se disminuyan, cómo aprovechamos las oportunidades que nos da el mercado. Yo en algún momento lo platicaba con un gran amigo, con Alberto Colorado, que seguramente tú conoces, y le decía, mira, Colorado, ¿por qué no te propongo lo siguiente? Agarremos 10 pueblos mágicos. Entonces eran 132. No había venido la fiebre de... Sí, sí. Ya, otro día platicamos del tema. No había venido la fiebre de otorgar nombramientos a diestra y siniestra. Están 132 y ya eran muchos. Y yo le decía, tomemos 10 y hagámosle un trabajito de estos. Les hacemos su diagnóstico y con base en su diagnóstico, entonces sí les proponemos objetivos. Objetivos alcanzables. No quiero decir que no tengan capacidad para atraer visitantes del mercado internacional, pero veamos a partir del diagnóstico dónde los ubicamos. Hay destinos que sirven muy bien para el mercado local y funcionan muy bien y les va muy bien. No tienen. Yo les ponía el ejemplo del señor que tiene el trenecito, el tranvía del recuerdo en Coyoacán. Decía, ¿crees que a este amigo le importa si los que se suben al tren son alemanes, rusos, chinos, mexicanos o marcianos? Al amigo lo tiene absolutamente sin cuidado. ¿Qué es lo que le interesa? Pues vender los boletos para que el tren esté lleno todos los días. Bueno, pues hay cosas que así funcionan. Son muy buenas para el mercado local. Hay otras que funcionan muy bien para el mercado regional. Los balnearios de Morelos, por ejemplo. Tú si eres capaz el sábado en la mañana que te diga la familia, oye, ¿por qué no? Está haciendo calorcito, ¿por qué no nos vamos y tomas las cosas y vas al balneario de tu preferencia? Solo a ese balneario. Y ahorita te cuento por qué te dejo este comentario. Estás ahí todo el día, ahí comes, ahí te diviertes, si hay comida ahí la compras, si no tú llevas tus sandwichitos, tus refrescos, tus cervecitas si quieres, y en la tarde te regresas a tu casa. Funciona muy bien a nivel regional. Hay cosas que funcionan muy bien a nivel nacional. No dudo que alguien en Monterrey de repente un día diga, ay, ¿por qué no vamos a Xochimilco? A conocer Xochimilco. ¿Por qué no vamos a Peña de Bernal?
¿Por qué no? Sí, a nivel nacional funcionan muy bien. Ujú. Y hay pocas, muy pocas, que funcionan a nivel mundial. O sea, sí creo que haya chinos, rusos y hasta marcianos que digan, vamos a conocer Chichén Itzá. Mm. Sin duda, sin duda. O vamos a conocer las barrancas del cobre. Mm. O vamos a... Pero de esas, yo digo que tenemos Sí. 10, ¿te late? Y a lo mejor hasta me sobran dedos. Entonces, démosle a cada destino, apuntemos cada destino al mercado que le corresponde y hagámosle un traje para que sea competitivo en ese nivel. No dudo que si podemos hacer algo así, con un destino que sea para lo local, si tú quieres, y lo vistes bien, lo adornas bien, le pones su capacitación, le pones servicios turísticos, Ujú. le pones actividades, experiencias, emociones, pues no dudo que ese destino puede crecer y a lo mejor al ratito se vuelve regional y a lo mejor al ratito se vuelve nacional. No lo dudo, Mm. pero ese trabajo hay que hacerlo. O sea, los destinos turísticos no nacen, Mm. hay que hacerlo. Muy bien, Víctor. En ese tenor de ideas, en la administración actual de la Secretaría de Turismo, le está dando mucha jerarquía a la cuestión del turismo comunitario. Por ahí se habla de una estrategia, se habla de un distintivo, han hecho diagnósticos. ¿Cuál es tu forma de ver este término de turismo comunitario y hacia dónde iría? Yo creo que todo el turismo es comunitario, todo el turismo es comunitario. Yo vivo en Naucalpan y yo estoy haciendo una campaña para que Naucalpan sea pueblo mágico. No te rías. No te Ahí en rías. torres de satélite. ¿No? Oye, tenemos las torres satélite, tenemos el Parque Naucali, Ujú. tenemos Plaza Satélite, que es el centro comercial más grande de América Latina. O sea, pues, ¿por qué no vamos a hacer pueblo mágico? Todos los satelucos somos comunidad. Podríamos ser turismo comunitario. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los términos. Cuando hablamos de comunidad, pues hablamos de la comunidad que vive en la colonia del Valle, es comunidad. Diferente sería que, ejemplo, las comunidades rurales, las comunidades con una base étnica, eh, entonces se entiende de una manera diferente. ¿Qué pienso al respecto? Yo creo que, a ver, así como los pueblos mágicos nacieron de una brillante idea, Que funcionaba muy bien al inicio y hasta con financiamiento. sí, señor. Y ahora ya no hay recursos para eso. Pues es que los quitaron a principio de la administración pasada y quitándoles el recurso, y hoy día quitándoles la parte más importante de los pueblos mágicos, que era esta dimensión social que tenía. Las normas de operación de los pueblos mágicos decían que el comité de los pueblos mágicos tenía que ser un comité ciudadano de los pueblos mágicos. ¿Te acuerdas? Eso decía. Y hoy día le han regresado la facultad a los alcaldes. Y entonces se vuelve, con todo respeto lo voy a decir, se vuelve una medalla política. Y aquí lo que le dio vigencia al programa por tantos años, o sea, hay que recordar que el programa Pueblos Mágicos nace en 2001. Y se lleva 24 años operando el programa con altas y bajas, con cuestionamientos de si tal pueblo debería o no debería de ser, de si el nombramiento es a los pueblos como tal, o a la zona arqueológica, o a la laguna, o, a ver, si son pueblos o son ciudades. Hay algunas ciudades que participan en el programa.
Yo creo que independientemente de eso, era una idea muy brillante. Es la mejor política pública para el desarrollo turístico que se había desarrollado en los últimos 30 años en México. Se usó para otros fines, está bien, estoy de acuerdo. No cumplió con lo que debió de haber sido, porque yo creo que este uso que se hizo en un momento determinado del programa impidió que estos pueblos que se pintaban, que se ordenaban, que se ponían los cableados subterráneos, que se soterraban los cables, que se hacían asociaciones de empresarios, que era de participación colectiva, no dieron el paso siguiente. Ya decía Alberto Colorado, que fue muchos años el responsable del programa, decía, mira, tú estás trabajando muy bien el hardware. Pintas, pones, barres, adoquinas. Estás trabajando muy bien el software. Estás trabajando la parte de la colectividad, de la gente, de la participación ciudadana. Pero no estás trabajando el humanware. Y el humanware, con perdón por el término, el humanware, pues es lo que le da la experiencia al visitante. Eso es lo que hace que la gente se enamore del lugar. El procedimiento, como yo lo veo, yo decía, mira, tienes un recurso, una iglesita, una cascadita, una zona arqueológica. Ese recurso hay que ponerlo en valor. Es decir, hay que dotarlo de las infraestructuras y de las estructuras que le permitan a los visitantes y a los turistas venir y permanecer en condiciones de seguridad y de cierto nivel de confort. La gente cuando viaja, eso es lo que busca. Y ya tienes tu atractivo. Te fijaste de recurso, lo pusiste en valor y ya ahora tienes un atractivo que hace que ¿por qué es atractivo? Porque atrae las visitas. Y ya hay infraestructura para eso, señalización, servicios. Pero esto no es suficiente. A este atractivo tienes que dotarlo de una serie de actividades. A ver, no es suficiente con tener una iglesiota, una piramidota, un lagote, donde la gente llega, ¿no? Se baja a su carro, agarra su teléfono, se toma una selfie, se sube a su carro y se va. Eso no le sirve para nada a la comunidad, ni al pueblo, ni a nadie. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que inventar una serie de actividades por las cuales tú estés dispuesto a pagar para participar. A ver, si tengo una iglesia, pues a lo mejor hago visitas guiadas o hago un taller de fotografía para que aprendas a fotografiar la arquitectura barroca. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y entonces te cobro. Como hacían aquí en la catedral con esta cosa de voces de catedral. No sé si viste. ¿Alguna vez sí? Sí. Qué cosa maravillosa, una pena que lo hayan cancelado. Era realmente la experiencia más impresionante que yo he vivido en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y pagabas, y pagabas bien. ¿Querías ir? ¿Cómo no? Su boleto le cuesta tanto y había que reservar porque eran lugares limitados. Estaban impresionantes. Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Que deben tener las siguientes características. La primera debe estar relacionada con la esencia del lugar. No quiere decir que no lo hagas. Si quieres, hazlo, pero no pongas una tirolesa. Eso no tiene nada que ver con tu recurso. A menos que tu recurso sea naturaleza, ¿no? Tiene que transmitirle al turista esta visión, esta imagen, este mensaje que queremos compartirle. Tiene que operar muy bien. Tú dices, vamos a hacer un paseo en bicicleta por el centro histórico. Entonces tus bicicletas tienen que estar en buen estado, tu guía tiene que sabérsela,
tienes que estar a la hora. La ruta bien establecida. La ruta. Señalización. Señalizada. Tiene que operar correctamente. Y la tercera es que tiene que estar disponible cuando tú lo prometiste. No sé si te ha pasado, a mí me pasó en alguna ocasión. No voy a decir el estado donde me pasó, pero me dijeron, tú no te puedes perder la visita de este museo. Este museo es la esencia de la cultura autóctona de este lugar. Y ahí está condensado y concentrado. Estábamos haciendo un trabajo de desarrollo de producto y fuimos un martes en la mañana y el museo estaba cerrado. Y fuimos el jueves en la tarde y el museo estaba cerrado. Yo dije, bueno, pues como es una localidad pequeña, a lo mejor el sábado, ¿no? Fuimos el sábado al mediodía, el museo estaba cerrado. Les digo, eso no puede ser. Así no funciona el turismo. Yo lo pude hacer, pude ir 3 veces porque estaba haciendo un trabajo. Pero un turista, el turista dice, el lunes voy a visitar tal cosa y esa cosa tiene que estar disponible porque es cuando la programó. Bueno, si esto funciona así, entonces los turistas viven una experiencia. Curso atractivo con actividades, experiencia. Si la experiencia es significativa para el turista, entonces lo lleva a emocionarse. Así es. Y cuando se emociona, se enamora, vuelve, regresa, presume, gasta. Muy bien, Víctor. Sí, pues gracias por todos esos recordatorios, ¿verdad? De los elementos a considerar. Y ahora, Víctor, hablemos ahora de tu parte académica, de profesor, que también no has trabajado durante muchos años. ¿Cómo ves ahora que cada vez, yo diría que afortunadamente maestrías, licenciaturas, ya tienen esta visión sobre el turismo sustentable, ecoturismo, desarrollo regional, que por ahí percibo que los nuevos perfiles ya traen toda esta información, ya se discuten este tema en las aulas, en las prácticas de campo. ¿Cómo ves el perfil del nuevo profesionista, licenciado en turismo o de maestrías también? Hay maestrías, hay doctorados. Yo lo veo, lo percibo muy bien, qué bueno que haya ese avance. Hay un tema que me sigue dando escosor. Yo llevo desde el año 82, empecé a dar clase, así que llevo ya, no sé, 18, 40 y tantos años dando clase a nivel universitario. Y hay algo que yo he discutido permanentemente y que tiene que ver con la vinculación. Mira, lamentablemente, yo lo veo ahora en muchas escuelas, se improvisa mucho a los profesores. No tengo nada contra nadie, todo el mundo tiene el derecho de ejercer y de hacer, pero yo he visto casos donde un muchacho, una muchacha termina su carrera, entra a hacer su servicio social en la misma institución y al semestre siguiente ya lo tienes dando clase. Yo digo, ¿sabes qué? Te falta una salpicadita de experiencia. Salir a la calle, ver cómo es la cosa, la vida real allá afuera en la trinchera. Y entonces sí ven y cuéntales a los muchachos todas estas cosas. Si no, y tenía yo un par de maestros conocidos y yo les decía, pues es que tú traes tu libreta desde hace 25 años de los apuntes que tomaste cuando eras estudiante. Y con eso das clase. No, ya la realidad se rebasó. Ya te rebasó la realidad. Entonces, yo creo que esto es muy bueno. Deberíamos de hacer algo. ¿Sabes quién lo está haciendo realmente en la práctica? La AMESTUR, la Asociación Mexicana de Escuelas y Centros de Enseñanza de Turismo y Gastronomía. Cada año hacen un congreso, cada año tienen un montón de actividades con sus instituciones agremiadas y los están vinculando permanentemente con esta realidad. Claro. Entonces, a sus profesores que pueden tener o no experiencia, a través de este trabajo, los vinculan, los muestran a la realidad, los forman en talleres
Entonces, esto lo que hace es que va construyendo este nuevo conocimiento de la actividad turística. Sobre todo, y lo comentaba yo también en alguna ocasión, yo creo que las cosas cambiaron después de la pandemia. Yo creo que estamos viviendo otro planeta, pero en muchos ámbitos no nos hemos dado cuenta de que el planeta cambió, de que los turistas hoy día son diferentes, que buscan, tienen motivaciones diversas, que ya no están satisfechos con este turismo de masas y estas cosas. Y tendríamos también que estar ajustando nuestros planes y programas de estudio a estas cosas. Te cuento, la semana pasada estuve trabajando con la Universidad de Kunming en China, en el sureste de China. No, o sea, ellos viven no en otra película, no en otro mundo, viven en el futuro. O sea, nosotros seguimos con nuestros laboratorios de alimentos y bebidas y con nuestros laboratorios de división cuartos y nuestro laboratorio de agencia de viajes. Ellos también los tienen, pero además tienen un laboratorio de inteligencia artificial para la hotelería. Y ahí los alumnos con el profesor están diseñando aplicaciones y nuevas formas de administración y cómo utilizar estas herramientas que te da la tecnología para la actividad turística. Han hecho unas cosas espectaculares. Lamentablemente lo hice en línea, no fui. Tengo el ofrecimiento, me han invitado para ir en la próxima primavera. Espero tener la oportunidad de ir. Pero a eso me refiero, ¿sabes? A que nosotros seguimos, yo decía, estamos enseñando en reversa. Tú te inscribes a una escuela, yo te doy clases con un libro que se escribió hace 10 años. Sí. Y con ese libro que se escribió hace 10 años te estoy preparando a ti que dentro de 5 años te vas a incorporar al sector productivo. Entonces, llevo un gap de 15 años, ahí medio, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para actualizarnos? ¿Cómo hacemos para reformular esto? Yo creo que la mejor manera es la vinculación. Claro. La vinculación, pero la vinculación, de veras, ¿no? O sea, yo he visto muchos directores de escuela, amigos, por supuesto, que para ellos la vinculación es presentarse a los eventos. Que de hecho existen los departamentos de vinculación, así se llaman. O deberían de existir, ¿no? Sí. Te paras en los eventos, vas al tianguis, saludas al secretario, al funcionario. A ver, exacto. Sí. ¿Dónde están los convenios, los acuerdos, todo eso? Haz un acuerdo con una comunidad aquí cerquita para que tú les ayudes a desarrollar su turismo, en fin. Fíjate que hace varios años un secretario de turismo de Chiapas, ya tiene varios años, me comentó, o estábamos en un curso y dice, me funcionó mucho que la Academia de Chiapas, en este caso, mandaron a los muchachos a los centros ecoturísticos que surgían en aquel entonces. Entonces las comunidades rurales e indígenas junto con los muchachos preparados de últimos semestres trabajaban juntos y bajo un plan, supervisados, cumplieran sus horas, todo eso. Y funcionó muchísimo porque a los muchachos les sirvió de práctica. Las comunidades rurales se capacitaron con los jóvenes y dan un buen servicio al público. Es decir, ese tipo de fórmulas de convenios que sí funcionan. Tal cual. Yo me acuerdo que te voy a decir la fecha exacta. Eso fue como por 2004, 2005. En Tabasco, con Pepe Nieves, que sigue siendo el secretario de Turismo, o que regresó a ser secretario de Turismo de Tabasco, tenían un programa que se llamaba Apadrinamiento de Empresas. Entonces, tú le dabas a las universidades, pues la Universidad de Usumacinta, y la Universidad del Valle, y la Universidad fulana, y cada universidad tomaba a una comunidad que tenía un proyecto y le hacían el acompañamiento a la comunidad a este proyecto hasta que
obtenía cierto nivel de madurez, y eso fue tan impresionante que inclusive la Organización Mundial del Turismo hizo una visita técnica para conocer la experiencia y poderla llevar a su trabajo. Ellos tienen un grupo que se llaman voluntarios de la OMS. Bueno, voluntarios hoy día de ONU Turismo. Y este grupo de voluntarios son profesionales formados que otorgan su tiempo y algo de sus recursos para ir a diferentes países a hacer proyectos. En México ha habido 2 casos de voluntarios, los 2 para el estado de Chiapas justamente, pero hemos trabajado voluntarios en Argentina, en San Juan, en San Luis, en La Rioja, en fin, y es gente de muy alto nivel. ¿Cómo funciona? Pues se hace una misión, se publica la misión, aquellos que estén interesados se inscriben en la misión y ellos tienen que pagar su boleto de avión hasta el país donde va a ser la misión. Una vez llegando al país, el país o el estado o la localidad donde va a ser la misión los adoptan, los traen y les pagan estancia, alimentación, traslados y bla, bla, bla. Y al final, el grupo de voluntarios entrega el documento de que se trate. A mí me tocó por un rebote del destino, porque normalmente con ONU Turismo no puedes trabajar en tu propio país, en nada. Por cuestión de intereses, por cuestión, lo que tú gustes y mandes, no puedes trabajar en tu propio país, pero cuando se hizo el primero de estos trabajos en Chiapas, la persona que lo iba a hacer tuvo un problema de salud y una semana antes no encontraban quién y me hablaron, me dijeron, oye, tú lo haces, yo lo hago encantado en la vida. Hicimos un trabajo y les hicimos una especie de plan de desarrollo para las zonas de Palenque, Tuxtla y el sur de Chiapas. Entonces, ese fue el primero, y el segundo tomó toda la parte de la costa chiapaneca. Muy bien. Víctor, ya casi cerramos esta sesión de podcast. Me gustaría saber tus impresiones de este proyecto del sexenio pasado de Tren Maya, que por ahí en redes nos seguimos. Y yo sí quisiera tus impresiones. Sé que es para un largo tema, pero así en general, ¿qué percibes? ¿Cómo surgió todo lo que ha ocurrido y en qué estamos ahorita? Yo creo que fue obra de un capricho. De hecho, el Tren Maya canceló el de promoción turística de México, el Consejo. Y todo ese recurso se fue para allá, todo el recurso Fonatur se fue para allá. Y es un proyecto que me parece, yo lo he tratado de pedir muchas veces, no tiene un plan maestro, no tiene una propuesta técnica, mucho menos tuvo una manifestación de impacto ambiental bien hecha como debe de ser. Regional y localizado, ¿no? Yo lo dije en su momento, el anterior secretario me criticó por decirlo, porque la propuesta era que eso iba a atraer a muchos miles de turistas. Y yo dije, en ningún lugar del planeta un tren atrae turistas. Atrae turistas lo que hay alrededor del tren, cuando está bien trabajado y se confeccionan los productos, las experiencias para que esta gente venga. Y el tren es un medio de transporte. El tren no es el atractivo principal. En fin, yo lo que veo, no lo he tomado, a propósito no lo he tomado, no quiero subirme, pero la gente, inclusive la gente que está a favor del proyecto, me ha hecho comentarios del mismo y la verdad es que no es de lo mejor. Hay comunidades que están muy enojadas con el proyecto, inclusive los hoteles que hizo el ejército no están funcionando. Me parece que es algo que le está costando un montón de plata al país.
y que habría que repensar. Pero, insisto, ese es mi punto de y vista. que ahora estamos en una postura de, bueno, ya hubo estas destrucciones a la selva, flora, fauna, y veo mucho el espíritu de, pues bueno, a ver qué hacemos para remediar los grandes impactos. Eso que se hicieron los pilotes sobre cenotes y cavernas en la costera de Quintana Roo. Eso fue un crimen. Sí. Eso fue un crimen. No sé si has tenido oportunidad de ir allá abajo a los cenotes subterráneos. Es espectacular. Déjate lo espectacular desde el punto de vista del atractivo turístico. Ese es el agua potable que bebe la península. Tú la piloteas, matas todo el ecosistema que significa el cenote. Vamos, cuando tú vas allá abajo, lo primero que te dicen es, no toques ninguna de las formaciones, estalactitas, estalagmitas, columnas, no las toques, porque en el momento que tú las tocas se mueren. Eso es un ecosistema vivo. Y bueno, pues imagínate si las piloteas. En fin, esto es algo de lo que, como dices, hay que seguir platicando, porque es un tema que da para mucho. Insisto, yo creo que hay que repensarlo. Le han dado vueltas, hicieron paquetes turísticos, y los hoteles que hizo el ejército siguen sin funcionar, siguen sin jalar. El tren está muy vacío. No entra a las ciudades principales, a Mérida, a Campeche, todos no por afuera. Es lejísimos. Yo, ahora que no me acuerdo por qué fui. Me invitaron a una conferencia en la Universidad Tecnológica del Centro, que está en Izamal. Y yo decía, oye, pues ¿y la estación del Tren Maya aquí? No, dice, o sea, está por allá, dice, los taxis no quieren ir. Imagínate. No quieren ir los taxis. Bueno, pues así están operando las cosas. Me parece que, insisto, habrá que repensar el proyecto. Ya está hecho, el mal ya está hecho. Híjole, pues a ver cómo le dan la vuelta para que esto tenga mejores resultados. Por el bien del país, por supuesto, ¿no? Así es. Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias por toda tu plática, tu experiencia. Da este podcast o esta sesión para platicar mucho más, pero qué bonito los elementos que nos dice de planificación, qué aspectos de considerar, tus antecedentes. Podemos decir, cuando empezaba el turismo moderno en México, ¿verdad? Y algún mensaje que quieras decir, yo diría dirigido a estas nuevas generaciones que se están preparando, estudiantes, muchachos, que están emocionados con el tema de planificación turística o incorporarse al sector hotelero, agencias de viaje, restaurantes. ¿Qué le dices de alguien de turismo a estas nuevas personas en formación? A toda la gente que quiere dedicarse a esto, hay dos cosas que les recomiendo. La primera es que lean. Ya sé que eso ya no está de moda, que ahora nos cuesta trabajo leer mensajes en el aparatito pero lean mucho. Lean historia, lean geografía, lean si cae en sus manos uno de los documentos técnicos que se hicieron en el Fonatur de los 70s y los 80s, léanlo. Eso les va a dar una idea de documentos técnicamente bien elaborados. Esa es la primera. Y la segunda, involúcrense con el sector. No esperen a salir de la carrera para tratar de encontrar trabajo. Yo te comentaba que antes de terminar la carrera, yo fui y me presenté con el director del Cicatur, que entonces era el arquitecto Roberto Bullón. Dije, oye, yo quiero estudiar aquí. Me dijo, termina la carrera y luego vienes. Terminé la carrera cuando fui y era otro director. Y era Acerenza, era el director. Miguel Acerenza. Y fui y le dije, oye, yo quiero estudiar aquí, Miguel Acerenza. Me dijo, necesitas que te postule la institución de la que vienes. Pues yo no venía de ningún lado, ¿no? Entonces fui a la escuela, conseguí una carta y fue como entré a estudiar ahí. Y eso abrió todo el panorama de la planificación, todo el panorama de la consultoría a nivel internacional. Involúcrense, lean
e involúcrense. Pero por ustedes, no esperen lo que la escuela les pueda dar. La escuela hace lo suyo, trabaja, tiene sus maestros, tiene sus laboratorios, pero también una gran parte de lo que tenemos nosotros que construir nuestro futuro. Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias por esta plática. Y pues yo te recuerdo de aquellos años, a mí me tocó cuando fuiste director de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, ahí me tocó como estudiante. Entonces, para mí era un gusto verte en las ceremonias, en los eventos. O sea, ya me dijo viejo. Bueno, pero soy tu seguidor de tus conferencias, tu trayectoria en Sectur. Por eso para mí es un gusto que hayamos tenido esta plática y quiero decirte es un homenaje a su vez. Muchas gracias. Aprecio tu trayectoria, tus puntos de vista y gracias por mandar este mensaje a las nuevas generaciones. Mi querido Ángel, es un privilegio para mí poder comentar contigo y siempre a las órdenes. Si en algo más podemos ser de utilidad. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Pues con esto despedimos este podcast de historias de turismo y conservación. Tuvimos una plática del doctor Víctor Chalé. Y recuerden seguirnos en redes. Este podcast está dirigido para comunidades rurales, comisariados ejidales, aquellas personas involucradas en el ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, académicos, funcionarios de gobierno. Entonces, adelante, están bienvenidos y que sea de utilidad para todos. Muchas gracias.